Un saludo para todos. En este video daré una breve explicación de qué son y cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Primero pasaré a presentarme. Mi nombre es Claudia Andrea Cubillo Rojas, estudiante de la Universidad Inca de Colombia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Estado del programa de Derecho. Actualmente estoy cursando un seminario de profundización de conciliación en Derecho. Bueno, voy a pasar a dar una breve explicación de qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Bueno, los mecanismos alternativos de solución de conflicto son unas herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar los conflictos que se les presenta día a día. Estos conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales. Los ciudadanos también tienen facultad de administrar justicia de una manera transitoria, y esto lo hacen con un carácter meramente voluntario. Los ciudadanos pueden colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, y esto lo hacen a través de la conciliación. Un gran ejemplo de esto es que pueden contribuir a la descongestión judicial. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos también permiten a los ciudadanos generar una cultura social de manejo de las diferencias basada en el diálogo, el respeto y la tolerancia. Lograr la transformación relacional de los ciudadanos, facilitar el acceso a la administración de justicia, la descongestión de los despachos judiciales. Como modalidades de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, están directamente ligadas a la forma de cómo se da la solución. Esto es, entre los heterocompositivos y los autocompositivos. Donde los heterocompositivos es cuando las partes enfrentadas se someten a una solución del conflicto que tienen y se lo presentan a terceros que se encargan de resolverlos independientemente de la autonomía, de la voluntad de las partes que están en conflicto. Un ejemplo de esto es el arbitraje. Los autocompositivos son cuando las propias partes se confrontan, resuelven sus diferencias, el conflicto, el desacuerdo, y esto en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Esto lo hacen de manera directa o asistidos por un tercero neutral. Este le facilita el diálogo, la búsqueda para que tengan una solución a ese conflicto. Dentro de los autocompositivos se encuentran mecanismos como la conciliación, el de negociación, la mediación y la amigable composición. Un mecanismo alternativo de solución de conflicto es la mediación. La mediación es un proceso de solución de conflicto. Esto se hace de una forma voluntaria, donde un tercero, que se denomina mediador, interviene para generar una efectiva comunicación. Esta comunicación la hace entre las partes que tienen su conflicto. Esto lo hace con el objetivo de llegar a la resolución del problema de una forma satisfactoria y aceptada por las partes. Hay unas características de la mediación, y esta es voluntario, es imparcial, es autodeterminación de las partes, no obligatorio y confidencial. Vamos a explicar cada una de ellas. Es voluntario porque las partes que tienen el conflicto son las interesadas en iniciar el proceso de mediación, ya que estas son las que acuden al mediador para que la comunicación fluya y pueda llegar a un acuerdo. Es imparcial
porque el mediador no impone criterios ni fórmulas de solución a favor ni en contra de alguna de las partes. También es de autodeterminación de las partes, ya que porque los propios beneficiarios quienes generan las fórmulas y opciones de solución del conflicto. Estos lo hacen llegando a un acuerdo que satisface las necesidades de las partes. No es obligatorio porque en una mediación no se puede imponer una decisión a las partes, a diferencia que un árbitro o un juez, porque el árbitro y un juez sí imponen la decisión, mientras que el mediador no toma decisiones. También es confidencial porque en una mediación no se puede obligar a las partes a divulgar la información que ellos desean o quieren mantener confidencial. Seguimos con otro mecanismo que es el arbitraje. El arbitraje es una figura en la que un tercero imparcial y especializado, que lo llaman árbitro, es llamado árbitro, actúa como juez en la solución de una controversia. Este árbitro emite un fallo que es denominado laudo arbitral y tiene los mismos efectos legales que los da una sentencia judicial. El árbitro actúa en un tribunal arbitral, el cual se puede estar integrado por 1 o 3 árbitros dependiendo de la cuantía. En la Constitución Política, mediante el artículo 116, confiere a los particulares de forma transitoria la facultad de administrar justicia en calidad de árbitros habilitados por las partes. Esto lo hacen en los términos señalados en la ley. De modo que este mecanismo se encuentra regulado en la ley 1563 del 2012. Bueno, este arbitraje es un procedimiento a través del cual se somete un conflicto por voluntad de las partes, quienes invisten a un árbitro o un tribunal arbitral de competencia para dirimir la controversia, dictando una decisión denominada laudo arbitral, lo que ya anteriormente había comentado. Este es un procedimiento privado por el que optan las partes y a costa de estas para una pronta solución. Bueno, el arbitraje tiene unas características. Una de esas es que es heterocompositivo, porque es la encargada de dirimir el conflicto de un tercero ajeno a las partes. También es oneroso porque es debido a que se deben pagar los honorarios y gastos del tribunal para adelantar el trámite. Es excepcional, ya que mediante un pacto arbitral o cláusula compromisoria se releva una jurisdicción para resolver el conflicto, la controversia, la cual es por particulares investidos para administrar justicia. El arbitraje también tiene unos elementos. Los elementos que son el conflicto, un pacto arbitral o cláusula compromisoria, particulares investidos con la facultad de administrar justicia, pago de los honorarios y gastos administrativos. Otro mecanismo que hay es la conciliación. La conciliación es por excelencia el mecanismo alternativo autocompositivo de solución de conflictos. Este es el más utilizado en la actualidad en Colombia. Su búsqueda cumple con una de las finalidades del Estado social de derecho. La conciliación consiste en garantizar la convivencia pacífica en una forma ágil y eficiente por las cuales las partes de forma amigable. Hay unas características que es solemne, es bilateral, onerosa, conmutativa, de libre discusión y es un acto nominado. Es solemne
por cuanto la ley lo exige. Exige una elaboración de un acta de conciliación con la información mínima establecido en el artículo primero de la Ley 640 del 2001. También es bilateral porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes impone obligaciones a cada una de ellas. Es onerosa porque generalmente la conciliación conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales. Esto para ambas partes o por lo menos para una de ellas. Es conmutativa porque las obligaciones que surgen del acuerdo conciliatorio son claras, son expresas y exigibles y no admite obligaciones aleatorias o imprecisas. Es de libre discusión porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes es el resultado de discusiones y negociaciones para lograr la solución al conflicto o a la controversia. Las partes pueden o no llegar a un acuerdo y el conciliador no puede obligar a las partes a conciliar porque las fórmulas de arreglo son de libre discusión y aceptación. Es un acto nominado. Esto porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Esto que la diferencian de otras como la mediación o la amigable composición. Esto que no se encuentran reguladas ampliamente en la ley. Seguimos con otro mecanismo que es la amigable composición. La amigable composición trae unos elementos esenciales que no se pueden evadir, porque de lo contrario estaríamos frente a una negociación nula o incluso confundiéndose con otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. Para ver los elementos, vamos a pasar a la otra diapositiva. Pero primero, rápidamente vamos a dar una explicación sobre qué es la amigable composición. Es uno de los medios por el cual se transa un conflicto. En este mecanismo pueden concurrir las personas naturales, jurídicas y entidades del Estado, para que a través de un tercero singular o plural llamado amigable componedor solucione una divergencia contractual. Pasamos a los elementos que tiene la amigable composición, que estos elementos es el conflicto, un particular nombrado por las partes, una delegación expresa al tercero, un sometimiento de las partes a lo establecido por el tercero y también hay unas características. Estas características es que es heterocompositivo, es oneroso, es excepcional, no es jurídico obligatoriamente y es transaccional. Vamos a explicar por qué es heterocompositivo. Bueno, es heterocompositivo porque las partes delegan a un tercero la solución de su conflicto, de su controversia. Eso es. Es oneroso porque se debe pagar los honorarios y gastos del amigable componedor para que se pueda adelantar el trámite. Es excepcional porque este requiere un pacto expreso de las partes. No es jurídico obligatoriamente porque el amigable componedor no tiene que ser abogado. Puede ser cualquier persona que haya sido designado por las partes. Este puede ser un ciudadano en ejercicio que obre como mandatario de las partes y este no administra justicia. Es transaccional porque el amigable componedor expide una decisión que es firmada por el amigable componedor y las partes que tienen los mismos efectos de la transacción. Es decir, constituye cosa juzgada y las partes podrán dar alcance de préstamo a mérito ejecutivo. Bueno, aquí llegamos al final y agradezco por la atención prestada.
Que tengan un feliz día y hasta pronto.